Hola muchachos, estudiemos los valores críticos de la función f(x) igual x al cuadrado menos logaritmo natural de 9x. Muy bien, esa función al tener digamos un logaritmo, aquí tenemos una diferencia de una función polinómica que es la x al cuadrado y la función trascendente logaritmo natural de 9x. Hay que tener en cuenta que para estudiar los valores críticos se puede estudiar también el dominio de la función. Si ustedes observan, la función x al cuadrado no tiene problema en ningún número real. Siempre todo número real podrá ser elevado al cuadrado. Pero ¿qué pasa con el logaritmo natural de 9x? Si nosotros nos vamos a estudiar por aparte la expresión, vamos a suponer que esto es y igual al logaritmo natural de 9x, nos vamos a dar cuenta que el dominio de esta sola función van a ser todos los números reales tales que este número llamado 9x sea mayor que 0. Por lo tanto, la condición para que el logaritmo natural de 9x exista es que 9x sea mayor que 0. Por lo tanto, los números reales que se pueden evaluar, ¿sí? A los cuales se le puede encontrar imagen bajo el logaritmo natural son todos los números mayores que 0, entendiendo pues que este 9 está multiplicando y pasa a dividir. Resulta que como el dominio de esta función logarítmica son todos los números reales mayores que 0, entonces el dominio de toda la función serán todos los números reales mayores que 0, es decir, el dominio de la función f serán todos los números x que son parte de los números reales tales que x son mayores que 0, es decir, del intervalo 0a más infinito. Eso como primera medida. Bueno, entonces ahorita para poder encontrar los valores críticos tenemos que obviamente revisar al encontrar valores críticos cuáles caen en este intervalo. Por lo tanto vamos a derivar la función f' de x será igual a la derivada de x al cuadrado sería de 2x menos la derivada del logaritmo natural que sería 1 sobre lo que tiene el logaritmo, que en este caso es 9x, multiplicado por la derivada interna. La derivada interna será la derivada de 9x que sería 9. Muy bien. En el proceso de simplificación cancelamos el 9 con el 9, por lo tanto la primera derivada será 2x menos 1 sobre x. Ahora bien, podremos resolver esta resta colocando denominador 1 y ejecutando la resta como ustedes bien saben en el cálculo de los racionales. 2x por x menos 1 por 1 sobre 1 por x. Entonces va a quedar 2x a la 2 menos 1 por 1, 1 sobre x. Recuerden que tenemos dos tipos de valores críticos. Valores críticos de la derivada, aquellos donde la derivada es igual a 0, o aquellos donde la derivada no existe. ¿En qué valores reales la derivada no existe? Entonces fíjense por ejemplo que la primera derivada f' de x es 2x al cuadrado menos 1 sobre x, y esta derivada no existe si x es igual a 0, y ese sería nuestro primer valor crítico. Pero tenemos que revisar que este valor crítico haga parte del dominio de la función. Si ustedes observan, cuando nosotros encontramos el dominio de la función, nos dimos cuenta que el dominio de la función no incluye el 0. Por lo tanto, 0 no se va a considerar un valor crítico de la derivada. Por lo tanto, hemos encontrado un número, pero pues no va a ser relevante en la búsqueda de los valores críticos. Ahora revisemos dónde la derivada se hace 0, es decir, dónde existen rectas tangentes horizontales. Al tomar 2x al cuadrado menos 1 sobre x e igualarla a 0, como se tiene una fracción, esa fracción va a ser igual a 0 cuando el numerador 2x al cuadrado menos 1 sea igual a 0. Como ustedes ya en este momento tienen conocimiento de soluciones de ecuaciones cuadráticas, cuando ustedes resuelven la ecuación cuadrática se van a encontrar con dos valores. El valor de 1 sobre raíz de 2, que es equivalente a raíz de 2 sobre 2, y el otro valor será menos raíz de 2 sobre 2. Es decir, por este lado, rectas tangentes horizontales aparentemente estarán sobre estos dos valores para el dominio. Pero como ustedes bien saben, aquí nos encontramos con que el dominio son todos los números reales positivos. Entonces, ¿para qué considerar un número o un
valor crítico siendo negativo cuando este no debería ser parte del dominio, entonces este también se va a descartar. Observen por ejemplo que x igual a raíz de 2 sobre 2 es el único número o el único valor crítico de la función, por lo tanto la función x al cuadrado menos logaritmo natural de 9x tendrá un único valor crítico en la derivada como raíz de 2 sobre 2. Si vamos a la gráfica de la función para corroborar un poco más la información, vemos por ejemplo en el recurso GeoGebra que la gráfica de x al cuadrado menos logaritmo natural de 9x es esta función que está exhibida en la pantalla, como ustedes la pueden ver. Entonces observen por ejemplo que los valores críticos que habíamos encontrado antes, ¿cuáles eran? Eran 0, pero 0 no hace parte del dominio de la función, ¿sí? Y menos 0.5, menos raíz de 2 sobre 2 sería un valor, por ejemplo, lo podríamos exhibir acá, menos raíz cuadrada de 2 dividido 2, y fíjense por ejemplo que este punto o este valor de x no hace parte del dominio, está por fuera. La gráfica solamente se visualiza como ustedes la pueden ver después del 0. ¿Listo? Ahora, el único valor crítico es existente para la curva sería raíz cuadrada de 2 dividido 2. Observen por ejemplo que sobre raíz de 2 sobre 2 existe un único punto crítico. ¿Qué significa allí? Y ese valor crítico justamente se constituye como aquel y único en donde la recta tangente es horizontal. Observen, ahí está el punto, ustedes lo van a mirar y fíjense que por ejemplo sobre este punto se puede trazar la única recta tangente horizontal, no hay más, será el único valor crítico. Y ese punto o ese valor crítico, que es raíz de 2 sobre 2, tiene como punto extremo este punto D antes del punto de la función es decreciente y después del punto de la función es creciente, por lo tanto en x igual a raíz de 2 sobre 2 la función alcanza un valor mínimo. ¿Listo? Entonces espero sea claro el estudio de estos valores críticos para esta función f de x. Listo, muchas gracias muchachos.